Hola, en este video vamos a introducir brevemente el concepto de vector. Y cuando uno comienza a buscar definiciones, encuentra que corresponde a una magnitud numérica que además posee dirección y sentido. Y escuchar una definición así es un poco complejo. Vamos a poner un contraejemplo de algo que no necesita una definición tan grande. Por ejemplo, la masa. Si yo digo que la masa de un objeto es de 3 kilogramos, todos podemos entender que estoy definiendo la masa de un objeto. No requiere una mayor descripción. Como no requiero mayor información, estamos frente a un concepto que se llama escalar. No necesito conocer ni su dirección ni su sentido, porque además no tendría sentido cuando estoy hablando de masa. Pero sí adquiere sentido cuando estamos hablando de fuerza. Si estamos hablando de fuerza, tenemos que saber hacia dónde se está aplicando esa fuerza. Porque, por ejemplo, si esta persona necesita empujar o tirar este carrito, no es lo mismo, porque cambia el sentido en el cual se está aplicando esa fuerza. En este caso, esta persona va a tirar el carrito y si nos fijamos, eso está representado con una flecha que apunta hacia donde está siendo aplicada la fuerza. Es una flecha más bien pequeña, pero si llega otra persona a ayudarle, si ustedes se fijan, esta flecha va a aumentar su longitud. Y la longitud de esa flecha la vamos a asociar a un concepto que se llama magnitud. Entonces, cuando hablamos de la magnitud de esa fuerza, se puede representar con una flecha que va a asociar a esa longitud con una magnitud. Entonces, las dos personas están aplicando una fuerza hacia la izquierda. Además, entonces, de esa magnitud numérica, necesito conocer en qué dirección y sentido la estoy aplicando. Puede sonar como un poco extraño, pero si nosotros nos vamos a un plano cartesiano, vamos a borrar esto. Si nos vamos a un plano cartesiano, un plano XY que usamos normalmente, y pongo un punto en las coordenadas 4,2, donde el 4 corresponde a la ubicación en el eje X, que es lo que tenemos acá, y el 2 corresponde a la ubicación en el eje, me quedó muy grande, en el eje Y, ahí sí. Entonces, cuando yo tengo un punto solamente, puede quedar definido con esas coordenadas. Si yo trazo un segmento entre el origen y el punto que ya tenía ubicado antes, nos vamos a encontrar con un vector en un plano. En este caso estamos hablando de un vector que está en un plano XY. Hay dos dimensiones, en un plano X y un plano Y, ¿cierto? Pero, ¿cómo sería que estuviera en una sola dimensión? Bueno, sería si estuviera solamente ubicado en el eje X. O que solo estuviese ubicado en el eje Y. Pero vamos a dejarlo ahí como estaba. Así yo puedo ubicar en un plano un vector.
la parte del inicio, la que puse en el origen, se conoce con el nombre de cola, que es el punto inicial, y el punto terminal se conoce con el nombre de cabeza. Entonces, cuando estoy analizando un vector, tengo que saber en qué dirección apunta, tengo que conocer su magnitud, que son conceptos que más adelante vamos a ir utilizando. En este caso vamos a tener un ejemplo de un vector que está solamente en el eje X. Su longitud o magnitud corresponde a 20 unidades. Pueden ser centímetros, metros, depende de la unidad de medida que estemos utilizando. Si estamos hablando de fuerza, bueno, van a ser 20 newton, ¿cierto? Ahora, si yo tengo un vector en dos dimensiones, por ejemplo, este vector A lo vamos a poner con el origen, con la cola en el origen, y vamos a dejar su ubicación acá. La longitud es la magnitud de este vector y lo puedo descomponer. Va a tener una componente X y una componente en Y. Lo podemos ver acá. Entonces quizá alguien se va a preguntar, pero ¿cómo voy a tener componentes en el eje X y en el eje Y? Bueno, si yo sumo ese vector en el eje X y este vector en el eje Y, voy a obtener como resultado ese vector que tenía inicialmente. De eso hablamos cuando nos referimos a la descomposición de un vector. Pero en el próximo video vamos a hablar de sumas y restas de vectores. Ahora, solamente entender que necesitamos hablar de la dirección, del sentido, de la magnitud de un vector. Nos vemos, que estén muy bien.